Primero que nada, quiero darles las gracias a todos ustedes por estar siempre pendiente de Luxor TV y tu espacio Luxor Tech. Como ustedes saben, la tecnología financiera está avanzando rápidamente a nivel mundial. El sistema financiero cuántico está avanzando de una manera increíble. Ya muchos bancos han incorporado este sistema y corre en paralelo a la vieja usanza del sistema SWIFT, lento y perezoso, que solo opera martes, miércoles y jueves, y que todo tipo de transacción que tú hagas viernes, pues entra lamentablemente el martes. Ese sistema lento, usurero, va a cambiar. El sistema QFS es la solución a futuro. Vamos con los datos. Muchos me preguntan cuál va a ser el procedimiento para que les lleguen las notificaciones, la información, cómo me puedo conectar al QFS, cuándo va a pasar esto. Hay mucha ansiedad, mucha desesperación. Lo primero que debes de entender es que el QFS es 100% gratis. Es un sistema financiero revolucionario nuevo, incorruptible, transparente y descentralizado, que lo que persigue es darte autonomía, que tú no dependas del sistema actual. Una vez que todos tengamos activado este sistema, lo que yo he escuchado y lo que me dicen mis fuentes es que este sistema va a estar conectado a nivel satelital a través de Starlink. Se va a crear un internet en la nube, un internet espacial, por decirlo así, fuera del internet terrestre que existe actualmente y que va por cables submarinos. Este internet satelital ya está configurado, ya lo están probando y es sumamente eficiente. No solo opera a nivel satelital, tiene también la capacidad de penetrar muy adentro en las profundidades de la Tierra. Quiere decir que si una persona va en un submarino, por decirlo así, y activa su celular, va a tener esa opción de poder utilizarlo. Si una persona está en una profundidad enorme, hay lugares donde la gente va a profundidades subterráneas. Por eso, un ejemplo, fueras un minero, una persona que está trabajando en minería, o pudiera ser que te conectaras con alguna de estas razas intraterrenas. ¿Quién lo quita? Esto quiere decir que desde lo más profundo donde te encuentres vas a poder estar conectado con este sistema satelital. El QFS viene a ser una herramienta que va a permitir a la humanidad liberarse del yugo y de la esclavitud financiera actual. Te sientes corto. Tu flujo efectivo siempre está bajito. Todo lo que vas a comprar siempre está por las nubes. Y lo interesante es que cada semana notas que el precio va variando centavos y al cabo de un año te han subido un 30 o un 40%. Y te preguntarás por qué esto es así. Bueno, el sistema actual, que es el sistema fiduciario controlado por la élite oscura, está diseñado de esa manera para que siempre la humanidad esté con el flujo efectivo corto y sean muy pocos los que tengan esa victoria de abundancia. Muchos dicen, que como tú estás lejos de Dios, como tú estás en otras cosas, por eso es que te falta el flujo de efectivo. Eso es puro cuento. Recuerden que ese dinero no es de Dios, ese es el dinero del diablo. El dinero de Dios, por decirlo así, viene de los hermanos mayores. Y se ha creado este sistema QFS para darnos la asistencia para que podamos crecer, porque eventualmente el dinero va a desaparecer en toda la faz terráquea. Claro, eso no lo vamos a vivir nosotros. Quizás futuras generaciones puedan experimentar una sociedad holográfica donde ya el dinero no existe. El QFS es un puente para salir de este sistema opresor, manipulador, controlador y poder ir a trabajar y operar todo sin el uso del dinero. Tú dirás, pero oye, esto es una locura, ¿cómo vamos a trabajar sin dinero? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Ya te explico cómo pudiera ser
una humanidad que no requiera dinero. Y vamos a hacerlo de una manera bien tangible. Hoy día, ¿cómo está tu cartera? Físicamente, ábrela. Tienes allí $10,000 o $5,000 en billetes dentro de tu cartera. Dólares líquidos o en la moneda papel de tu país que representen $10,000. Muchos dirán, bueno, no los tengo. Otros dirán, bueno, los tengo en la cuenta de ahorro en el banco. Otros dirán, no, ya yo no uso nada de efectivo. ¿Ves? Cada vez se usa menos efectivo. Ojalá fuera cierto que todos tuviéramos $10,000 ya en la cartera, pero resulta que no es así. Si acaso tendrás $100 en tu cartera, o tendrás si acaso en tu cuenta bancaria $2,000 o $3,000 líquidos. La mayoría de las personas tienen muy poco dinero en el banco o en su cartera. Ok, arrancamos por allí. El problema de no tener dinero es el sentimiento que eso te genera. Angustia, ansiedad, depresión, limitación. Quieres tener cosas, comprar cosas y no lo puedes hacer. Entonces esa alma en sí está haciendo un black hole o un hueco negro de energía pesada, negativa, que no aporta nada a la sociedad porque está con esa angustia por la falta de dinero. Ok, supongamos que entra el QFS. Y digo supongamos porque todavía no tenemos prueba de que ya hay personas que lo tengan. Pero supongamos que eso entre en cualquier momento y te llame el banco y te diga, mire, usted tiene aquí una cuenta. Quiero informarles que se ha lanzado un sistema que se llama el QFS, Sistema Cuántico. Espere, señorita, se llama Sistema Financiero Cuántico, QFS. Ah, sí, disculpe, sí, ese sistema, sí. Quiero informarle que ya su cuenta lo tiene activado, ¿vio? Para que cuando le lleguen los fondos usted pueda transferirlo al banco, a este banco que es el banco suyo. Hasta ahí tengo información. Muchas gracias y siga con nosotros. Una vez que esa persona te llame, ya sabes que esto está en proceso. El sistema financiero cuántico funciona con servidores que no podemos detectar nosotros los seres humanos porque están escondidos en alguna parte. Son servidores cuánticos de alta generación que vienen de los hermanos de arriba. No es una construcción y creación humana. Y no es un solo servidor, son muchos servidores cuánticos que hacen una red tipo blockchain. Y de esta forma tenemos un sistema hiperprotegido, seguro, inhackeable y de alta velocidad. Este sistema va a permitir que cada ser humano con su ADN pueda recibir una cantidad X de QFS. Esta cantidad de dinero cuántico que vas a recibir, pues lo podrás ver en tu móvil. Pueden ser varios millones, pero no vas a poder hacer al principio nada con eso. Es como una persona que tiene muchas criptomonedas que no puede moverlas, no las puede intercambiar. Una vez que esto sea repartido a toda la humanidad, eventualmente podremos entonces transferir una porción que nos indique el sistema de ese QFS al sistema tradicional bancario. Los bancos pasarán a ser parte de esta historia, pero quedarán solamente como asesores. Ellos ya no van a tener el control de nuestro dinero. Tu fuente ilimitada de abundancia va a estar en esa cuenta QFS, que muchos dicen va a estar en un dispositivo móvil especial. Otros dicen que va a ser una tarjeta especial que te va a llegar y con esa tarjeta vas a poder generar una serie de códigos para poder transferir de tu cuenta QFS a tu banco una cantidad mínima. No puedes pasar todo el dinero QFS al banco. Es como que si tuvieras 80 millones de un token RC20X, ¿ok? Y lo tienes en tu wallet. Como le pasa a la comunidad de One Ecosystem, que tienen muchos tokens RC20 vivos activos, pero que no los pueden intercambiar. Algo así va a pasar. Entonces,
Una vez que todo el mundo tenga ese dinero en forma equitativa, eventualmente por país irán activando qué porcentaje de ese dinero cuántico tú vas a poder transferir a tu banco tradicional. Los bancos van a estar conectados con el sistema ISO 20022 de muchos proyectos criptográficos, entre ellos XRP y otros que ustedes pueden buscar por internet. Esto va a facilitar que el sistema se pueda transferir de forma rápida, no como pasa al día de hoy, que si tú no haces transacciones entre martes y jueves, pues vas a tener que esperar el largo fin de semana. Si alguien te deposita de otro banco el viernes, estás listo, el dinero no va a entrar hasta el martes. Entonces eso se va a acabar cuando entren las nuevas blockchain conectadas a esa ISO 20022. Por lo tanto, tú vas a poder transferir algo del dinero QFS a esas cuentas autorizadas en los diferentes bancos del mundo. Se supone que ya muchos bancos del mundo están conectados con ISO 20022 y el QFS se va a conectar a ISO 20022. Se va a transferir el dinero cuántico a los bancos en la medida que el sistema así lo permita. Este dinero cuántico no le pertenece a ningún banco, ¿ok? Te pertenece a ti. Al recibir esa gran suma de dinero, adivinen qué es lo que va a pasar. Pues tus problemas económicos se acaban. Vas a tener suficiente dinero para pagar todas tus deudas, para comprarte una casa nueva, un automóvil, ropa, comida y vivir bien confortado, con abundancia y cero carestía. Cuando esto comience a sucederle a la humanidad, automáticamente, esto es algo instintivo y natural, tu ser va a empezar a brillar porque ya te quitas esa carencia, esa limitación que no permite que la luz salga. La limitación económica del sistema actual lo que persigue es convertirte en un ser oscuro cuando te está asfixiando. Cuando está a favor tuyo porque tienes mucha abundancia líquida, porque tienes ese beneficio, porque sabes cómo opera este sistema y a través de entenderlo cómo opera tú tratas de engañar a la Matrix y logras solvencia económica, porque la mayoría de la gente que ha logrado solvencia económica muchas veces han tenido que utilizar situaciones, juega vivo y cositas para poder conseguirlo, porque hacerlo de forma fluida y natural a veces es muy lento. Entonces todo aquel que tenga flujo de efectivo ahora mismo, no se estrese, no se preocupe, nadie va a perder su dinero viejo, porque es el esfuerzo, la vitalidad, la energía que tú le has puesto a tu trabajo, a tu actividad de negocio para conseguir ese beneficio. Y se respeta mucho a las personas que hacen todo este tipo de cosas honestamente y que consiguen la victoria en este mundo controlado por el cabal. Aquel que lo logró en este mundo controlado por el cabal, bendiciones. No es fácil ser millonario o tener mucho flujo de efectivo en este universo, en esta Matrix tan complicada, donde la atención está solamente en el papel, en conseguir el vil papel. Todo el motivo de la humanidad va hacia eso. Hago esto o aquello porque me van a dar el vil papel. Muy pocas personas lo hacen de forma altruista, al menos que seas una persona que esté completamente desconectada de la Matrix, pudieras hacer las cosas desinteresadamente. Y hay muchos así, quiero que sepan. Entonces, cuando esta abundancia llegue, se acaba la sequía. Y por lo tanto, al acabarse esta sequía, adivinen qué, cada quien va a poder hacer lo que quiere. Y viene la pregunta de oro, porque siempre me la hacen. Si todo el mundo es millonario o tiene suficiente dinero, nadie va a querer trabajar. Y la pregunta que yo te hago a ti, ¿tú vas a dejar de hacerlo? ¿Tú vas a dejar de perseguir tus sueños? Quizás por un tiempo, muchos, digamos, pues vamos a tomarnos unas vacaciones. Pero otros dirán, no, ahora es cuando más dinero yo puedo hacer, porque como todo el mundo tiene, yo voy a montar este negocio de mis sueños, un taller mecánico, por decirlo así, o un taller de chapistería, o un taller de venta de partes de automóviles, aquel que le guste esa área,
y vamos a expandirnos en ese renglón. En el caso mío, yo podría montar varias sucursales de Luxor Computer, no solo en Panamá, sino en toda Centroamérica, hacer una tienda online gigantesca. No lo puedo hacer ahora por cuestión de recursos. Una vez que yo tenga fondos ilimitados, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Imagínate, crear toda clase de proyectos. Entonces vas a atraer personas que quizás no quieran hacerlo y que quizás lo quieran coger con calma. Siempre va a existir el deseo de emprender y hacer cosas. Siempre van a haber personas que quieran crear cosas interesantes. Y siempre van a haber seres humanos que no quieren hacer nada y que la quieren coger relax, no hay problema. Aquel que la quiera coger relax, pues bien. Aquel que quiere emprender el negocio de sus sueños, cuando venga esta riqueza lo vas a poder hacer. La ventaja es que como va a haber tanto dinero líquido, cualquier negocio que montes va a ser muy fácil. Porque puede ser que una gran parte de la humanidad decida cogerse unas vacaciones, pero ¿dónde las van a coger? En hoteles, restaurantes, lugares de entretenimiento. Todos esos negocios van a empezar a prosperar enormemente. Claro, el personal de esos negocios, cada quien va a buscar lo que más le gusta. Créeme que vas a renunciar y vas a buscar algo que sí te gusta. Entonces dirás, yo no soy empresario, no quiero tener esa responsabilidad, pero sí me gusta trabajar en el área de la informática. Yo era bartender y trabajaba en esto, pero pensándolo bien, ahora sí voy a poder ser el programador de una gran compañía, así que voy a llenar mi currículo y voy a aplicar. ¿Ya lo están entendiendo? Cada quien va a buscar lo que le gusta. El trabajo en sí va a desaparecer. La gente se va a divertir con lo que hace. Y eso es lo bello de este sistema QFS. Que una vez que esa abundancia llegue, van a pasar cosas milagrosas. Cada quien va a poder emprender en lo que le gusta. Y cada quien irá a buscar productos y servicios. Y cada transacción va a ser una bendición porque la persona que está ofreciendo un producto ama ese producto porque se conectó con esa energía y te la va a ofrecer a ti. Va a dar un buen servicio porque le apasiona lo que hace. Eso es lo que quiero que entiendan con esto del QFS. Producto de esta actividad, vamos a ser entonces seres soberanos porque vamos a tener esta libertad en su máxima expresión en todos los ámbitos. Y eso es lo más importante de este sistema financiero cuántico que está a punto de ser lanzado. Solo estamos esperando que se den ciertas cosas a nivel geopolítico. Como ustedes saben, Venezuela está pasando por una situación delicada, pero esa fiesta se acaba pronto y en cualquier momento Venezuela será libre. Libre en todos los sentidos de la palabra. Y estén preparados, amigos venezolanos, porque a ustedes les va a llegar el sistema financiero cuántico. Y hay muchos líderes en Venezuela que están claritos con la información y van a dar el servicio que se requiere a esa bella nación. En cuanto a los otros países que están pendientes, en este caso Nicaragua, es el próximo país que va a ser liberado. Eventualmente después será Cuba. Y toda América va a ser libre. No puede haber ningún gobernante en América que tenga una actitud oscura. Todos los oscuros van para afuera. Una vez que América sea completamente liberada, los otros países, por ende, seguirán el mismo camino. Bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes por la atención prestada a este video. Si has llegado hasta el final, por favor, déjame los comentarios, los leo todos. Estaremos hablando sobre el QFS más adelante. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto.